director del Sistema de Vigilancia de COVID-19. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a estar discutiendo cuáles son los indicadores que utilizamos para monitorear la epidemia del COVID en Puerto Rico. La primera gráfica que vamos a presentar es lo que llamamos la curva epidémica. La curva epidémica se construye con los casos que se diagnostican mediante la prueba molecular, o sea que son los casos confirmados. La gráfica incluye todos los casos desde el 9 de marzo hasta el 17 de agosto y si se fijan a la extrema de izquierda está ese piquito que anteriormente lo veíamos bien alto y ahora comparado con lo que estamos viendo en estos días eran 85 casos. A partir de julio, como habíamos hablado, los casos comenzaron a aumentar y llegamos por primera vez el 13 de julio a sobrepasar los 450 casos en un solo día diagnosticado. Eso está bien seguido, si ven, con el 15 de julio que hay otro pico donde también alcanzamos los 400 casos. Justo ahí es que se emite la orden ejecutiva y vemos que hay una tendencia a que esos casos bajen. Otra vez, a principios de agosto, vemos que los casos vuelven a aumentar y los días 3, 4 y 7 de agosto tenemos otros días en que volvemos a alcanzar y sobrepasar los 450 casos. En esta gráfica que están viendo ahora, pueden ver en el fondo las barras grises y lo que quiero que presten atención es a la extrema derecha de esa gráfica. Si se fijan, está una línea roja, una anaranjada y una verde. A principios de julio estábamos en un nivel de transmisión comunitaria de alrededor de 1.5. Eso quiere decir que 2 personas íbamos a estar infectando 3 personas. Eso no es bueno. Usualmente queremos estar por debajo de 1. Mientras estemos en 1 o sobre 1, quiere decir que tenemos transmisión comunitaria activa. Así que se implementaron las medidas de la orden ejecutiva y vemos cómo esa transmisión comunitaria empezó a bajar y casi a final de julio tocamos ese 1. Eso quiere decir que una persona va a contagiar a otra. Pero ¿qué pasa? Que estábamos y estamos todavía en niveles de 300 y 400 casos diarios. O sea que ese 1 va a infectar 300 o 400 casos es nada más. Así que si ven, empezamos otra vez agosto y ese nivel de transmisión comunitaria empezó a subir otra vez. Y por eso es que aunque al final se ve que esté bajando, tenemos que recordar que los resultados demoran. Por lo tanto, eso es artificial, eso no quiere decir que esté bajando. Pero eso quiere decir que necesitamos hacer algo más, porque las medidas nos llegaron a ayudar a controlar el número de casos diarios, pero no los estamos bajando. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo ahora adicional a lo que ya estaba en vigor para que entonces poder bajar eso no a 1. Si queremos reducir el número de casos diarios, tendríamos que estar por debajo de 1. Esta gráfica entonces es el indicador más tardío de la epidemia y estas son las muertes. Si se fijan, las muertes que están al lado izquierdo fueron las que siguieron el pico de 85 casos y 2 semanas más tarde, entre el 10 y el 13 de abril, vimos el máximo de muertes en un día que era de 6. Si se fijan ahora, en el lado derecho de esa gráfica, estamos viendo unos primeros picos de 9 casos. Y esos casos, esas muertes, corresponden a esas infecciones que vimos entre el 13 y el 15 de julio. Las infecciones que vimos el 3, el 4 y el 7, que estaban sobre las 450, las vamos a empezar a ver 10 días más tarde. Fíjense que por primera vez ahí hay un pico, el 10 de agosto, donde llegamos a tener 12 muertes en un solo día. Y en esa misma semana es la semana que hemos tenido más muertes, 50 muertes en una semana. Mientras el nivel de contagio se mantenga en 300 o 400 casos diarios, 7 a 10 días más tarde, vamos a estar viendo posiblemente entre 6, 9 a 12 muertes diarias por
la infección del COVID. En este punto, ese es el cuadro grueso, pero voy a pasar el micrófono al doctor Rodríguez Orengo porque le va a dar el detalle a nivel de municipio. Muchas gracias, doctor Valencia. Lo que vamos a estar presentando el equipo de modelación matemática y epidemiológica de Puerto Rico Public Health Trust es básicamente una herramienta que hemos creado que está disponible. Pueden entrar a la página que dice la diapositiva, donde vemos que el mapa está completamente rojo, donde tenemos todos los municipios, excepto 3, que tienen una tasa de % mayor de 5. Los pueblos que tenemos, que son Lajas, San Sebastián y Las Marías, son los que tienen entre 3 a 5%, y en este momento no tenemos ningún municipio que tenga menos de 3% en tasa de positividad. En la parte de arriba pueden ver la distribución de este tipo de personas que están contagiadas con el COVID-19. El 80% de los que están contagiados tienen menos de 60 años. Solamente el 20% es mayor de 60. Sin embargo, el 75% de las muertes que tenemos en Puerto Rico es en esta región. Así que tenemos una pandemia que está en los jóvenes que cuando van y visitan a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, los contagian, y ahí es donde vemos la mortalidad de este virus. Tenemos entonces en la próxima diapositiva los municipios que tienen más casos en estos momentos, que estos son San Juan, Bayamón y Carolina. Tenemos que mencionar que el pueblo de Ponce, que tiene una gran cantidad de habitantes, tiene muy pocos casos positivos en estos momentos. Y estamos mencionando aquí los últimos 14 días, que son donde tenemos la actividad del virus. Son cuando se puede estar contagiando a otras personas. Gracias. En este momento vamos a dejar con ustedes al doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo del Task Force Médico. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes a todos. Vamos a estarle presentando unos modelos matemáticos donde se están haciendo unas proyecciones a base de la data que estamos observando del Departamento de Salud. El doctor Eric Suárez, bioestadístico senior del Departamento de Bioestadística y Epidemiología, la doctora Cintia Pérez, epidemióloga, y este servidor hemos estado trabajando con estos modelos para ver hacia dónde nos llevaría esta conducta de la epidemia en Puerto Rico si no hiciéramos nada, ¿verdad?, de parte del gobierno y de parte de nosotros los ciudadanos. Esa primera gráfica que tienen enfrente es una gráfica que les está mostrando la conducta de los casos semanales, cómo se ven semanales, a través de la epidemia, desde marzo hasta agosto. Tienen ahí un modelo con distribución de Poisson que lo que nos muestra es que es parecido a lo que vemos a veces cuando vemos la trayectoria de los huracanes, ¿verdad? Que estamos todos muy conscientes de cómo se comportan. Al final, ese cono de incertidumbre, ¿verdad?, es también un cono que nos dicen entre dónde se encontrarían los casos. Fíjense que teníamos, para el 8 de agosto, teníamos unos 1.600 casos por semana. Ya estaríamos viendo para finales de agosto que eso sube considerablemente a más de 2.000 casos por semana. Así que en el peor de los casos podríamos estar viendo 3.800 casos, que ese sería el límite superior de esa predicción. O sea, de no hacer nada diferente, estaríamos viendo un aumento muy importante en términos de los casos confirmados. La próxima. En esta gráfica pueden observar cómo va el aumento de casos confirmados, ya según lo estamos viendo de manera acumulada. Fíjense que al final, ya para agosto 8, en un modelo también de Poisson, tenemos cerca de poco más de unos 10.000 casos. Ya al día de hoy tenemos más de 12.000 casos y esperaríamos que para el 29 de agosto tuviéramos poco más de 15.000 casos. En el peor de los escenarios, poco más de 17.000. Eso significa que tendríamos más de 5.000 casos adicionales si no hiciéramos nada. ¿Okay? Próximo.
Esto aquí tienen una tabla que está un poco compleja, pero fíjense en que vamos a mirar principalmente la primera columna que tienen a su izquierda son los grupos de edad y la extrema derecha es el riesgo relativo, que es un cálculo matemático que se hace en epidemiología para ver cuántas veces más riesgo tiene una persona de padecer de una condición. En este caso estamos hablando del contagio del COVID, ¿verdad? Fíjense que en la extrema izquierda tienen los grupos de edad y al final tienen ese riesgo relativo. Lo que puede verse claramente es que en la medida en que uno va reduciendo la edad, va aumentando la probabilidad de que la persona se contagie, que era lo que decía el doctor Rodríguez Orengo ahorita, hasta llegar al punto de que cuando comparamos el grupo de personas menores de 45 años, que sabemos que los de 20 a 29 son los que tienen la tasa de contagio más alta, ¿verdad? Pero comparándolo con los de 45 o menos como grupo de referencia, llegamos a tener 2 veces más riesgo para los grupos que son más envejecientes, ¿verdad? Y entonces, eso nos da una idea, ¿verdad?, de que en la medida en que nosotros vemos a gente más joven, vamos a ver muchos más contagios que los mayores. Muy diferente a lo que ocurre con las muertes. La próxima. Aquí tienen una proyección para ver cómo se comportan las muertes. Fíjense en que estamos hablando que para principios de agosto teníamos unas 30 y pico de muertes, pero ya para finales de agosto eso cambiaría dramáticamente si no hiciéramos nada. Estaríamos hablando de más de 100. Y lo que veíamos diariamente, que sería de 10 a 11, como decía el doctor Valencia, eso cambiaría a ver de 17 a 20 diarias. Algo, ¿verdad?, que es lo más lamentable de todo, ver los fallecimientos aumentar. Próximo. Ya aquí, en esta última gráfica, tienen cómo se comportan las muertes de manera acumulada. Al día de hoy tenemos unas 300 y pico de muertes. Eso subiría por encima de las 400, una diferencia aproximada de 100 muertes en los próximos 10 días, algo que nosotros no queremos ver, y que podría subir más allá, en el peor de los escenarios, más de 500 muertes. En la última gráfica, última tabla que tenemos para presentar, se ve claramente lo que traían tanto el doctor Valencia como el doctor Rodríguez Orengo. Tienen cómo se diferencia lo que hablábamos anteriormente de la coinfección en adolescentes y jóvenes y población de adultos jóvenes versus las muertes. A su extrema derecha, fíjense que tienen la columna donde está el riesgo relativo nuevamente, pero ahora el grupo de referencia son los jóvenes, menores de 45 años. Miren cómo ese riesgo relativo o la probabilidad de morir aumenta según aumenta el grupo de edad. Tanto así que llega a tener 63 veces más alto la probabilidad de morir cuando una persona tiene más de 85 años. Pero no nos vayamos muy lejos. La categoría que le sigue a la de 45 o menos, que son personas relativamente jóvenes, estamos en 7 veces más en epidemiología. Cualquier cosa que sea por encima de 2 es aumentar el riesgo significativamente. Imagínense en hablar de 7 veces más. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctor Reyes. Ahora vamos a pasar a la ingeniero Daneris Fernández del Task Force Económico y que se va a dirigir a ustedes. Una de las medidas cautelares más importantes que yo sé que siempre han tenido presente es cómo vamos a fiscalizar el área económica, ¿verdad?, los diferentes comercios. Así que el ingeniero le va a presentar cómo el Task Force Económico ha preparado este proceso de fiscalización para todo lo que tiene que ver el sector económico. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, señora gobernadora. Como usted menciona, uno de los asuntos medulares en el manejo del COVID es que requiere cambios de comportamiento para lograr la adhesión de las medidas de mitigación y así el control de la dispersión del virus. Un sistema de fiscalización efectiva es imperativo para identificar y aplicar consecuencias que lleven a esta internalización y lograr el cambio que se necesita. Reconociendo esto, el sector privado presentó un sistema de vigilancia colaborativa que se basa en el estado de riesgo del país. Este sistema de vigilancia colaborativa tiene unos prerequisitos que, aunque ya han sido establecidos, queremos enforzar en esta orden ejecutiva. El primer requisito es el requisito de la autocertificación. Hay que someter la autocertificación al Departamento de Trabajo como primer criterio, y de no someterse esta autocertificación, el comercio pues estaría cerrado.
También vamos a solicitar, se solicitó que se genere un documento evidenciando esta autocertificación. El segundo requisito es el programa de vigilancia colaborativa o de auditoría interna o de autofiscalización, como queramos llamarlo, pero la intención es, reconociendo que el Estado, ¿verdad?, lograr un estado de fiscalización efectiva requiere la participación colaborativa del sector privado. Desarrollamos este programa de auditoría de forma tal de que las compañías que estén autorizadas por la orden ejecutiva van a implementar este programa con unos criterios específicos y van a reportar los resultados de este programa con una frecuencia que está determinada por el nivel de riesgo en el cual se encuentra el país. Cada compañía que es parte de este programa también se comprometió a establecer y identificar un oficial de cumplimiento que será el responsable de capturar estos datos y reportarlos al secretario de Salud con una certificación del ejecutivo de más alto rango en la empresa. Esos son procesos muy comunes dentro del sector privado y son procesos que son necesarios en sistemas que son regulados. Entendiendo la severidad de esta situación, pues entendíamos prudente en este momento que un proceso como este se establezca. El tercer requisito establece unos elementos de volumen, unos criterios de volumen, ¿verdad? Así que no aplica necesariamente a todos los comercios en este momento, sino a aquellos que representan más riesgo por el tema de movilidad de personas y aglutinamiento de personas. Así que el criterio de volumen establece qué establecimientos van a ser regidos por esta nueva sistema de autovigilancia, y también establece unos criterios de ajuste que son el resultado de la situación de riesgo que tenga el país. Cuando vamos entonces directamente a los elementos del modelo, yendo a la próxima diapositiva, el modelo define qué parámetros vamos a estar evaluando dentro de estos comercios. ¿Qué son los elementos importantes que vamos a estar vigilando en este sistema de vigilancia? Lo primero es el uso de mascarillas. El segundo, obviamente, es el distanciamiento físico, y donde se requiere no solamente los 6 pies de distanciamiento, sino también que no pueda haber más de 2 personas juntas, ¿verdad?, caminando por ningún establecimiento. El tercero, que es uno de los que más nos ha preocupado a todos, ¿verdad?, es el manejo y control de acceso, ¿verdad? Las líneas que hay en los centros comerciales, pues eso también lo establecimos con un parámetro de evaluación. Y el último es el concepto de capacidad, ¿verdad?, para garantizar que el volumen de personas que están moviéndose dentro de estos centros comerciales, pues se restringe a unos niveles conmesurados a la situación de riesgo del Estado. Cada uno de estos parámetros se va a hacer unos muestreos que son estadísticamente válidos, con una frecuencia conmesurada a la situación del Estado, ¿verdad? Si estamos en alto riesgo, el número de muestras aumentan, la frecuencia de muestreo aumenta. Si estamos en bajo riesgo, pues esos números se ajustan conforme a la situación de riesgo del Estado. Los elementos que definen la situación de riesgo del Estado los va a definir el Departamento de Salud. Están definidos, ¿verdad? Los define el Departamento de Salud. Y conforme a esos elementos de riesgo establecimos no solamente la frecuencia en que se va a reportar al Secretario de Salud, ¿verdad?, sino también el índice de cumplimiento que cada comercio tiene que cumplir, que tiene que lograr. Si estuviéramos en una condición de alto riesgo, ¿verdad?, con los indicadores de salud, según los indicadores de salud establezcan, ese reporte va a ser semanal directamente al Secretario de Salud. Ese reporte va a requerir, para que una empresa siga operando, tiene que cumplir con un índice mayor a 90%. Si la empresa no está en ese nivel, pues tiene que cerrar. Igualmente, el compromiso sectorial. También se establece un compromiso sectorial. Y el compromiso sectorial lo que pretende es que los sectores se autovigilen. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un sector, y vamos a hablar ahorita de cuáles son los sectores, si el 50%, en un caso, por ejemplo, de alto riesgo, estoy en los encasillados en rojo, en la diapositiva arriba, en un caso de alto riesgo, si el 50% de las compañías que están en ese sector no cumplen individualmente
con el criterio de la corporación se cierra el sector. Digamos los centros comerciales, si el grupo del sector son 20 centros comerciales y 10 de ellos fallan en cumplir con el índice de 95%, el sector se cierra. También es importante mencionar que todos los índices se ajustan conforme a la condición de riesgo del país, ¿verdad? Así que a menor riesgo el índice se va ajustando, ¿verdad? Y cuando estamos en un riesgo mediano, pues el índice de cumplimiento se ajusta a un 85%, la frecuencia de reportar es bisemanal y entonces el índice de cumplimiento colectivo del sector pues también se ajusta a que tienen que cumplir por lo menos el 40% de las empresas y así sucesivamente. Las consecuencias son sencillas, cualquier compañía que exceda se cierra, cualquier compañía y para abrir pues tiene que tener la aprobación del secretario de Salud y cuando vuelva a operar entra en el criterio de cumplimiento más alto. La definición de los sectores son dos grupos principales, están agrupados todos los centros comerciales y todas las megatiendas, ¿verdad? O a tiendas de mayor de 100,000 pies cuadrados. Así que la intención de esto es garantizar que logremos el cumplimiento y el último mensaje es que para que todos los sectores impactados puedan seguir operando y puedan mantener sus operaciones y puedan dar un empleo seguro a más de 120,000 puertorriqueños, es importante que todo el mundo siga las medidas cautelares. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero. Vamos a dar un espacio para que pueda dirigirse al pueblo de Puerto Rico, al comisionado de la policía, Henry Escalera. Buenas tardes. El negociado de la Policía de Puerto Rico está preparado para hacer cumplir la orden ejecutiva. Tienes unos planes de trabajo en las 13 áreas policíacas y distintas iniciativas. Exhortamos a la ciudadanía a cumplir con lo establecido en la orden ejecutiva. Tenemos coordinación con las policías municipales y distintas las ramas investigativas para hacer cumplir la misma. Hacemos un llamado a la ciudadanía que cuando observe el cumplimiento de la misma se pueda comunicar al 343-2020 de manera confidencial y sea parte de este esfuerzo donde está el juego, la salud del pueblo de Puerto Rico y las vidas. Gracias al comisionado. Tomando las medidas de precaución, vamos a retirar la mascarilla para podernos dirigir adecuadamente al pueblo puertorriqueño. Antes de comenzar, quiero destacar la presencia de los honorables alcaldes Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes, y al alcalde Carlos Molina, presidente de la Federación de Alcaldes, que hemos estado trabajando en conjunto en este esfuerzo para poder lidiar con la pandemia del COVID-19. Primero que nada, amigos puertorriqueños, quiero enviarle un abrazo solidario a todos los seres queridos de todas las personas que han fallecido a causa de este virus y desear una pronta recuperación a todos aquellos que están ahora conviviendo con este ser enemigo invisible con ustedes. El gobierno ha llevado a cabo todos los esfuerzos y tomado las medidas necesarias para detener la propagación del COVID-19. Siempre hemos expresado que la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas de protección es por eso que hoy, ante el repunte producto del descuido de algunos, tomamos medidas más restrictivas por el bien de todos los puertorriqueños. Cónsono con lo anterior, el gobierno estará imponiendo medidas que en unión a los ciudadanos tendremos que mantener para detener el alza y tener buenos resultados de estas medidas que se están tomando. Esto es un dato real, que reunirse en grupos es un riesgo. Inclusive reunirse con familiares que no conforman la misma unidad familiar es un riesgo. Muchos de los que se han contagiado no representan síntomas y por eso es que pueden contagiar a sus seres queridos sin darse cuenta. Tenemos que ajustarnos a vivir con una nueva realidad, una nueva normalidad. Mi prioridad es y siempre será velar por la salud de nuestro pueblo. La orden que estaremos también emitiendo toma en cuenta la prosperidad económica que se ha visto muy impactada por esta pandemia, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo entero. Tomando en cuenta las recomendaciones tanto del Task Force médico como el Task Force económico, es que hoy presentamos la Orden Ejecutiva 2020-62 disponiendo lo siguiente.
Esta orden estará vigente por 3 semanas o 21 días. Recomendaciones del Task Force médico. Los expertos indican que el período de incubación es de hasta 14 días y recomiendan una semana adicional para monitorear el comportamiento de los casos, el resultado de pruebas, el uso de ventiladores y el aumento en la capacidad hospitalaria en general, además del número de fallecimientos dentro de ese periodo. Son varios de los criterios a considerar. La orden estará vigente desde este sábado, 22 de agosto, hasta el 11 de septiembre. El toque de queda continuará de 10 de la noche a 5 de la mañana. Los domingos, todas las personas permanecerán en sus residencias o alojamiento, estableciéndose un lockdown de 24 horas. Solo podrá salir en el horario permitido para acudir a una cita médica, al hospital, la farmacia, para algún medicamento, supermercados o brindar o recibir un servicio esencial de los que están permitidos. En estos lugares deberán cumplir con las medidas cautelares como el uso compulsorio de las mascarillas, el distanciamiento físico y la limpieza de manos, so pena del cierre de sus establecimientos. Es decir, los domingos solamente a estos lugares pueden asistir nuestros ciudadanos, así que deben mantenerse en sus hogares 24 horas. Igualmente, los domingos permanece prohibido el consumo, venta y expendio de bebidas alcohólicas y sigue en vigor la misma prohibición de lunes a sábado a partir de las 7 de la noche como se encuentra actualmente. Los servicios gubernamentales continuarán como hasta el momento, recomendando primordialmente el trabajo remoto de todo aquel que pueda hacer su trabajo desde su hogar. Será responsabilidad indelegable del jefe de la agencia cumplir con las medidas cautelares. Entre las más importantes, debo recalcar, si un empleado tiene un resultado positivo de COVID-19, tiene la obligación de notificar al Departamento de Salud de ese jefe de agencia y notificar a los empleados y tomar las medidas de limpieza e higienización del lugar. No hacerlo conllevará sanciones administrativas para el jefe de la agencia y consecuencias por el incumplimiento de la orden ejecutiva. Las entidades gubernamentales podrán llevar a cabo cualquier actividad o reunión necesaria para cumplir con sus deberes ministeriales, tales como las vistas públicas, para promulgar reglamentación, pero se ordena que se utilicen las herramientas tecnológicas siempre y cuando se permita la participación ciudadana exigida por la legislación vigente y aplicable. En casos que se lleve a cabo de manera presencial estas vistas, será indispensable que se provea el espacio mínimo para lograr el distanciamiento físico, el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, el cernimiento de los participantes y cualquier medida de salubridad para evitar el contagio antes de entrar al lugar. Será obligación de cada patrono, incluyendo los dueños de negocios, comunicar inmediatamente aquellos casos sospechosos y confirmados de COVID-19 entre su plantilla de empleados al Departamento de Salud a la siguiente dirección de correo electrónico: covidpatronos@salud.pr.gov. Y es importante, y quiero hacer un señalamiento de lo siguiente. También hay una gran responsabilidad para todos aquellos ciudadanos que tengan un diagnóstico positivo de COVID-19. Tienen la obligación de notificar al sistema de rastreo de su municipio. Es decir, si a usted le hicieron una prueba y sale positivo a COVID-19 molecular, debe notificar en su municipio que tiene esa prueba positiva y, de no haber en su municipio un sistema de rastreo de COVID-19, llamar al Departamento de Salud. Y es importante también, aquellas personas que tengan un diagnóstico de COVID positivo, que aún con las advertencias de que no pueden transitar y que deben permanecer en una cuarentena en su hogar, salgan de su vivienda, poniendo en riesgo a otros ciudadanos, serán multados y de hecho también pueden estar sujetos a disposiciones bajo el Código Penal. Es decir, si usted
o algún familiar o algún conocido tiene un diagnóstico de COVID positivo, debe permanecer en su hogar hasta tanto tenga la autorización del médico o del Departamento de Salud de que ya está libre de COVID y que no es una persona que pueda contagiar a otras afuera o sus familiares. Los salones comedores y los espacios al aire libre de restaurantes o cafés y cafeterías podrán permanecer abiertos entre 5 de la mañana y 10 de la noche para comensales de lunes a sábado, siempre y cuando su ocupación se mantenga por debajo del 25% de ocupación. Será compulsorio en esos lugares el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico de entre 6 a 9 pies entre los comensales. Cualquier violación conllevará el cierre del negocio. Es meritorio aclarar que si la ocupación del 25% no garantiza un distanciamiento físico requerido de 6 a 9 pies, el restaurante tendrá la obligación de minimizar el porcentaje de ocupación para que pueda cumplir con la orden. Se recomienda que se establezca un sistema de reserva para poder controlar la cantidad de personas que puedan entrar al lugar. Los domingos, los comedores de estos establecimientos estarán cerrados para el público. Solo podrán operar por servicarro, delivery o carry out. No se permiten las filas presenciales para el proceso de entregas en estos carry out y las personas cuando van a buscar estos alimentos. El dueño del establecimiento será responsable de ese cumplimiento. No queremos ver, principalmente, y se lo digo porque me lo ha solicitado inclusive la alcaldesa del área de Loíza, con la preocupación de todos estos comercios en el área de Piñones. Por favor, vamos a cumplir con la orden so pena de que tenga como consecuencia que se le cierre el negocio. Si ese lugar tiene un servicio de delivery o un servicio de carry out donde la persona va a ir a buscar los alimentos, usted es responsable de que no haya filas que promuevan el aglomeramiento de personas. Aquel que incumpla arriesga su actuación a que se le cierre el negocio. El negocio no se va a cerrar hasta el otro día, ni va a ser hasta lo que cumplen. El negocio será cerrado por un mínimo de 30 días. Así que vamos a cumplir con la orden, de lo contrario las medidas serán mucho más rigurosas con el incumplimiento de estas órdenes en el área de los alimentos y restaurantes. Por otro lado, queda prohibida la aglomeración de personas en los estacionamientos privados de cualquier establecimiento, consumiendo bebidas alcohólicas como en los garajes y puestos de gasolina. El dueño o administrador será responsable de velar por el fiel cumplimiento de estas medidas so pena del cierre del establecimiento, y le hago un señalamiento. Hemos tenido la información a través del Departamento de Salud de diferentes estacionamientos donde cierra el establecimiento y las personas se quedan en el estacionamiento, inclusive llevan hasta neveritas para permanecer en ese lugar. Eso está totalmente prohibido. No permitan que en sus facilidades nadie permanezca. O en las estaciones de gasolina que van a comprar la gasolina y además compran también alimentos, refrescos o bebidas en el momento en que se puedan y se quedan en el lugar tomándolos en los predios. No está permitido. Así que les solicito a estos dueños de establecimientos que cooperen con nuestra isla, que cooperen para que nosotros podamos reducir este COVID, y aquellos establecimientos que están sacrificando el servicio a nuestra gente porque están cerrados o porque están limitados en la capacidad de personas que puedan tener, no salgan perjudicados por el cumplimiento de otros establecimientos. Permanecen en cierre total por 21 días adicionales los bares, los cafetines con permiso de uso de bebidas alcohólicas, los sport bars y cualquier otro lugar similar, entiéndase, cualquier establecimiento que se dedique principalmente a la venta al detalle de bebidas alcohólicas para consumo dentro o fuera del local, así como los casinos, las discotecas, los gimnasios. Se ordena el cierre 24 horas de estas discotecas, de los cines, de las salas de concierto, de los salones de juego, de los teatros, de los casinos, los gimnasios, los bares, los salones de actividades o cualquier otro lugar análogo que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.
el cual estos lugares, como ya les dijimos anteriormente, no están autorizados para operar durante la vigencia de esta orden. De igual manera, las instituciones financieras podrán operar en actividades de depósitos, retiros o pagos, siempre y cuando su ocupación de igual manera no exceda el 25% definido por el Código de Edificación. Es decir, que las personas dentro de las estaciones como los bancos o las cooperativas también tienen que cumplir con el 25%. Y de haber fila para entrar al establecimiento, estas organizaciones e instituciones deberán garantizar el distanciamiento físico de 6 a 9 pies, el uso compulsorio de mascarilla y la limpieza de manos de estos ciudadanos al entrar al lugar. Los bancos hipotecarios y otras entidades prestamistas podrán llevar a cabo los cierres de préstamos y los préstamos hipotecarios mediante cita previa con un cliente a la vez. Los laundromats podrán seguir operando de lunes a sábado sin exceder la ocupación máxima del 25% de la capacidad, al igual que los negocios dedicados a la agricultura ornamental. Los centros oficiales de inspección vehicular operarán de lunes a sábado con igual restricciones de medidas de protección, informándoles que la extensión para la renovación de los marbetes continúa vigente, para beneficio de todos los puertorriqueños. En cuanto al sector comercial, el equipo de trabajo económico emitió unas recomendaciones. Estas se enfocaron de manera puntual en establecer un proceso de autofiscalización de cada sector de manera que se pueda lograr paulatinamente una transformación del comportamiento social respecto al virus. Ya ustedes escucharon al ingeniero Fernández. El que no cumpla, el que se ha organizado y ha creado un proceso de fiscalización, perjudique fiscalización que ustedes escucharon, lo vamos a publicar económico. Las ventas online continúan siendo la manera para comprar y deben brindar la opción de servicio de entrega de ser recogido. Los establecimientos de venta al detalle podrán continuar operando de lunes a sábado dentro del horario del toque de queda, sin exceder el 25% de la capacidad de los establecimientos. Esto incluye a los negocios dedicados a la reparación y venta de piezas de vehículos. Dado a que nos encontramos en la época de huracanes, las ferreterías podrán continuar operando de lunes a domingo mediante citas y órdenes telefónicas, garantizando así que no habrán filas y su capacidad máxima no exceda del 25% de la ocupación. Se prohíben las filas en los establecimientos, por lo que deberán desarrollar un sistema para que los clientes esperen en sus vehículos o establecer un sistema de citas. Lo anterior exceptúa a los supermercados, quienes establecerán la vigilancia de cumplimiento con las medidas de protección, como lo estuvimos viendo anteriormente en las otras órdenes, que ellos salían, mantenían las personas a distancia, también higienizaban los carritos. Esas medidas tienen que volver a fortalecerse como lo estaban haciendo los supermercados. Los centros comerciales de formato abierto podrán operar de lunes a sábado, mas sin exceder la ocupación máxima equivalente al 25% de la capacidad que establece el Código de Edificación vigente en Puerto Rico. Mientras los centros comerciales de formato cerrado, tomando en consideración que el 60% de sus inquilinos son pequeños y medianos comerciantes, que son locales puertorriqueños, se limita la ocupación de su capacidad a razón de una persona por cada 100 pies cuadrados de área en los pasillos. Esto será implementado por la administración de cada centro comercial. A la entrada al centro comercial debe ser con el uso compulsorio de la mascarilla, el proceso de desinfección y cernimiento a la entrada del establecimiento también, respetando de igual manera el distanciamiento físico. La administración de estos centros comerciales deberán asegurarse de que ningún inquilino se exceda de la ocupación máxima equivalente del 25% de capacidad establecida en su código de edificación. El uso de compulsorio de mascarilla
el proceso de desinfección a la entrada también del establecimiento y respetando el distanciamiento físico. Es decir, que los directores de los centros comerciales no solamente tienen una responsabilidad para el que entra a los malls, ¿verdad? Los bien conocidos como el mall, sino que también que sus inquilinos también cumplan con el distanciamiento y con la capacidad del 25%. Se arriesgan, como le indicó la ingeniero, a aquellos que no cumplan a que ese centro comercial cerrado, como parte del incumplimiento, pueda ser cerrado por 30 días. Los cines, áreas de juego y servicios de valet parking deberán permanecer cerradas. Todo inquilino del centro comercial deberá cumplir con la autocertificación requerida en la orden ejecutiva. Cada centro comercial deberá establecer entradas identificadas para empleados, suplidores y clientes para salvaguardar la salud y la seguridad de todos. Los concesionarios de ventas de vehículos podrán operar de lunes a sábado mediante cita previa, asegurándose no exceder del 25% de ocupación de sus lugares. Podrán continuar operando los centros de cuidado de niños siempre y cuando cumplan con todas las medidas cautelares y con las recomendaciones del CDC, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y las normas de COVID-19 de Puerto Rico OSHA. Los plomeros, electricistas, los técnicos de mantenimiento de enseres eléctricos, de exterminación, los de mantenimiento de áreas verdes, la inspección de ascensores y otros tantos servicios que son esenciales y que son prestados a nivel individual, residencial o comercial, podrán realizar la labor siempre y cuando tengan cubierta su boca con una mascarilla para garantizar la protección de ellos y de los clientes que atiendan. En cuanto a los servicios funerarios, las funerarias deberán asegurarse de que no se exceda la ocupación máxima equivalente al 25% también de la capacidad establecida en sus códigos. El transporte colectivo queda suspendido durante la vigencia de esta orden. Solamente continuará operando el programa de llame y viaje. Enfatizamos que las clases presenciales, tanto en el sistema público como en los colegios privados, no comenzarán hasta tanto se evidencia una disminución en el reporte de casos confirmados por COVID-19. En cuanto a las actividades recreativas y deportivas, que son al aire libre, podrán realizarse dentro del horario del toque de queda y no están permitidas las actividades competitivas de ninguna índole, profesional o no profesional. Las playas, balnearios y cuerpos de aguas no estarán abiertos para bañistas con el propósito de tomar sol, socializar ni agrupamiento. Se va a permitir siempre y cuando sea de manera individual para hacer deportes de forma profesional o recreativa y realizando las medidas cautelares. No se permitirán neveritas ni sillas de playa. Los domingos permanecerán cerrados los balnearios. En el ejercicio de las actividades permitidas, deberán asegurarse de no coincidir con alguien más en el lugar y deberán mantener la distancia de 6 a 9 pies entre cada persona. Se prohíben las sesiones de ejercicios en grupos. Si no está en los gimnasios, tampoco pueden entonces permitirse fuera del gimnasio. Así que pueden hacer el ejercicio, pero no puede ser en grupos, como hemos visto, que se están estado realizando en violaciones a las órdenes. El deporte hípico podrá operar a los fines de celebrar carreras oficiales tomando las debidas precauciones siempre y cuando no se exceda la ocupación del 25% de su capacidad. Se autoriza la celebración de eventos religiosos los 7 días de la semana dentro del horario permitido por el toque de queda. Más solicitamos que toda iglesia, templo, mezquita o sinagoga que tenga medios de comunicación como radio, televisión y medios digitales realice sus servicios de misas, cultos o reuniones principales utilizando dichos medios. De realizar los servicios presenciales, deberán cumplir con las guías de reapertura de los servicios religiosos sin exceder la ocupación máxima equivalente al 25% de la capacidad establecida para el lugar. Las oficinas parroquiales o administrativas podrán continuar operando con dichas medidas.
Un aspecto muy importante que ya escucharon al comisionado de la policía ha sido el plan de trabajo que se ha preparado por la Policía de Puerto Rico. La policía estará reforzando el cumplimiento de la orden ejecutiva, especialmente en cuanto al uso de la mascarilla. Toda persona que no cumpla se le impondrá una multa de $100. En el caso de comercios, la multa será de $500. Y hago una parte para decirle que se ha estado trabajando de conformidad con las facultades que tiene el secretario del Departamento de Salud en un reglamento para la imposición de estas multas. Así que, si usted va a salir, tiene que tener la mascarilla puesta. Se dio, ¿desde cuándo estamos nosotros manejando esta situación? Desde marzo. Yo creo que ha sido tiempo más que suficiente para que todos nuestros ciudadanos conozcan la importancia de utilizar la mascarilla y qué hace la diferencia entre nosotros controlar el contagio del COVID-19 o tener un repunte. La Policía de Puerto Rico trabajará en coordinación con las policías municipales para establecer planes de trabajos activos en cuanto a las posibles violaciones de la orden ejecutiva. He solicitado principalmente a la policía de las áreas de Carolina y de San Juan que sometieran un plan de trabajo para llevar a cabo intervenciones en violación a la orden ejecutiva. Hago una pausa, ustedes podrán estar viendo en sus televisores el plan de trabajo donde muestra en cada punto que vamos a tener agentes de la policía con las unidades, con las patrullas, disponibles para aquellas personas que no utilicen mascarilla, se exponen a la multa de $100 o de 500 si es un establecimiento. Y aquellas personas que sean turistas o que de alguna manera reaccionen de una manera no adecuada a la intervención de la policía, serán llevadas a la atención de un juez para someterle cargos por violación a la orden ejecutiva. Así que vamos a ser muy rigurosos. Y es la petición tanto del Task Force médico como del Task Force económico. Tenemos que ser muy rigurosos en que la gente tiene que cumplir en otros países del mundo. La manera en que se ha podido implementar el uso de la mascarilla es a base de las medidas rigurosas de implementación y de fiscalización por parte de la Policía de Puerto Rico. Ya se ha dado toda la orientación posible. De ahora en adelante habrá consecuencias para aquel que violente la orden ejecutiva. La Policía de Carolina trabajará en coordinación con las policías municipales de Carolina y de Loíza para llevar a cabo intervenciones en el área de la Isla Verde y Piñones, como un plan de patrullaje preventivo sostenido y sectorizado, interviniendo en playas y negocios que estén en violación. Nuestra solicitud, y hago una parte, nuestra solicitud a la Policía de Puerto Rico, lo pueden estar viendo en pantalla, era un plan de trabajo desde la playa de Isla Verde hasta la Plaza del Tótem. Y ustedes van a ver como hay policías en diferentes sectores que están posteados con su patrulla para darle seguimiento al cumplimiento de la orden ejecutiva, particularmente al uso de la mascarilla, y también envuelve el cumplimiento por parte de los negocios en términos de la venta de bebidas alcohólicas, del cierre y de dentro de los negocios el 25%, además del distanciamiento y de igual manera la capacidad de ese establecimiento para recibir personas dentro del mismo. Por su parte, la Policía de San Juan ha asignado el patrullaje necesario en áreas recreativas, avenidas principales y negocios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, con el fin de concienciar e intervenir si hay aglomeramiento de personas, falta de uso de mascarilla y negocios operándose en violación a los estatutos vigentes. Y hago una parte porque hemos tenido conocimiento de que hay personas que se rehúsan al uso de la mascarilla fuera del lugar y que de una manera también ha reaccionado de manera violenta cuando se le ha llamado la atención en términos de que tienen que usar el uso de las mascarillas. Y yo le pido al pueblo de Puerto Rico, para no tener que tomar unas medidas más serias como fue el lockdown de marzo, tenemos que cooperar. Tanto nuestros ciudadanos como el que venga tiene que tener el uso de la mascarilla, o de contrario la policía va a intervenir. Eso es lo que queremos evitar y es tan sencillo como utilizar su mascarilla mientras usted sale a cualquiera de estos lugares.
Tenemos que estar conscientes de que el COVID-19 representa un escenario dinámico y cambiante en el cual puedan requerirse nuevas estrategias para disminuir la transmisión entre la población, mientras se evita un impacto mayor a nuestra economía. Continuemos vigilantes a la situación en Puerto Rico para continuar tomando las medidas necesarias para velar por la salud de todos los que vivimos en esta hermosa isla. Hemos tenido conocimiento de que, según el CDC ha establecido, nos avecinamos a un otoño terrible donde puede incrementarse el contagio del COVID. Pueblo de Puerto Rico, tenemos en nuestras manos seguir siendo el ejemplo comparado con el resto del mundo. Yo confío en el pueblo puertorriqueño, yo tengo fe y estoy agradecida de la inmensa mayoría de todos los puertorriqueños que respetan, que aman su vida y que tienen el temor de ser contagiados. Ustedes jóvenes, como dijeron los doctores, que tienen el mayor contagio, cuídense y cuiden a sus adultos mayores. Están muriendo porque se están contagiando con sus propios familiares. Por favor, cuídense para evitar contagiar a un ser querido. Vamos a tomar las medidas de precaución para evitar más muertes por el COVID-19 en Puerto Rico. Les agradezco a todos la atención y que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Muy buenas tardes.